Las religiones enseñaron amor, perdón, compasión. Entonces, ¿por qué la historia de la humanidad también está llena de guerras, persecuciones y sangre en nombre de Dios? Millones de personas encontraron esperanza en la fe, pero millones más murieron por diferencias de creencias. Y esa contradicción sigue viva incluso hoy. Porque tal vez el verdadero problema nunca fue la espiritualidad. Tal vez el problema comenzó cuando la búsqueda de lo divino se convirtió en poder. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo algo que nació para unir a la humanidad pudo también dividirla, manipularla e incluso llevarla a enfrentarse consigo misma. Esto es Transigue. La verdadera batalla nunca fue entre religiones, sino dentro del propio ser humano. Desde los primeros tiempos, el ser humano miró al cielo, buscando respuestas. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Existe algo más grande que nosotros? ¿Tiene sentido el sufrimiento humano? Así nacieron las primeras creencias, no como sistemas de control, sino como intentos de comprender el misterio de la existencia. La espiritualidad fue, en un principio, una necesidad profundamente humana, una búsqueda de conexión, propósito y esperanza. Pero con el paso del tiempo, las creencias dejaron de pertenecer únicamente al individuo. Comenzaron a organizar sociedades, definir leyes y concretar poder. Y fue entonces cuando algo cambió, porque cuando una creencia se convierte en autoridad absoluta, toda diferencia comienza a verse como amenaza. La historia está llena de ejemplos: inquisiciones, cruzadas, persecuciones, guerras religiosas, personas castigadas no por hacer daño, sino por pensar distinto. Y aunque cada religión afirmaba poseer la verdad, todas terminaron enfrentándose entre sí. Pero quizás el problema nunca fue Dios, sino lo que los seres humanos hicieron en su nombre. Porque cuando el miedo se mezcla con poder, la espiritualidad se transforma en control. Sin embargo, incluso en medio de las divisiones, algo permaneció intacto: la necesidad humana de trascender. Y quizás por eso, muchas personas comenzaron a diferenciar religión de espiritualidad. Porque una cosa es seguir reglas externas y otra muy distinta, explorar el interior de uno mismo. Tal vez la espiritualidad auténtica no consiste en obedecer ciegamente, sino en comprendernos a nosotros mismos, comprender a los demás y comprender que ninguna creencia está por encima de la humanidad, porque cuando la fe pierde la compasión, deja de iluminar y comienza a dividir. Y si te dijera que el verdadero conflicto de la historia nunca fue entre religiones, tal vez siempre fue entre el miedo y la comprensión. Porque el miedo necesita enemigos, pero la conciencia busca entender. Y quizás el futuro de la humanidad no dependa de imponer creencias, sino de aprender a convivir, aún pensando diferente.
Pero si existe algo verdaderamente sagrado, tal vez no sea una institución, sino la propia vida humana. Porque antes de cualquier religión, antes de cualquier símbolo, antes de cualquier doctrina, todos compartimos el mismo miedo, el mismo dolor y la misma necesidad de encontrar sentido a nuestra existencia. Y quizás, cuando comprendemos eso, dejaremos de preguntarnos qué nos separa, para comenzar finalmente a descubrir qué es lo que realmente nos une. tal vez las religiones nacieron para acercarnos al misterio, pero con el tiempo, el ser humano terminó alejándose de sí mismo. Y quizás la pregunta más importante no sea cuál religión tiene la verdad, sino qué tipo de humanidad estamos construyendo a partir de nuestras creencias. Porque cuando una idea divide, deja de ser un puente. Pero cuando una idea despierta comprensión, puede transformar al mundo. Y quizás el verdadero avance espiritual de la humanidad no consista en levantar más templos, sino en aprender a mirar al otro, sin odio, sin miedo y sin necesidad de imponer nuestras verdades, porque al final de cuentas, ninguna creencia tiene sentido. Si al final nos hace olvidar de algo esencial, que antes de cualquier religión, antes de cualquier bandera, antes de cualquier doctrina, todos compartimos la misma fragilidad humana. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Si deseas profundizar en estos temas, te invito a leer mi libro Trance Terapéutico y Espiritualidad. El enlace lo encontrarás en la descripción. Soy Carlos León As, terapeuta de trance e hipnosis introspectiva. Para terapias y consultas a distancia o personalizadas, todos los enlaces los dejo abajo en la descripción. Hasta una próxima entrega y gracias por su atención.